Bueno, nosotros somos del equipo número 2 y el día de hoy les vamos a explicar el tema de fuerza hidrostática y presión aplicado a la física. Bueno, en esta exposición pues se presentará lo que acabamos de mencionar, también explicando así varios de los conceptos que implica este tema. También se hablará sobre algunos de los principios en los que van relacionados con la aplicación de la física. También desarrollaremos un experimento para demostrar la validez de este tema, el cual consideramos que es algo entretenido y para algunos pues sería algo nuevo y sorprendente. Como objetivo general tenemos demostrar la aplicación de la integral definida en el desarrollo de la presión y fuerza hidrostática, estableciendo la fuerza y la presión ejercida por un fluido en una placa eso sería la superficie vertical o una lámina sumergida. Como objetivos específicos tenemos adquirir conocimientos sobre las aplicaciones de las integrales en campos diferentes de las matemáticas. También a aplicar las integrales definidas en el cálculo de la presión y fuerza hidrostática, así como determinar la presión con la que un líquido actúa sobre las paredes del recipiente en el que se encuentra contenida. También vamos a establecer la fuerza total ejercida por un fluido. La integral definida de una función representa el área limitada por la gráfica de la función en un sistema de coordenadas cartesianas con signo positivo cuando ésta va a valores positivos y con signo negativo cuando toma valores negativos. Después sigue la hidrostática, que esta es la parte de la hidrología que estudia el comportamiento de los fluidos en condiciones de equilibrio. En términos físicos se considera fluidos a todo cuerpo que carece de elasticidad y adopta la forma del recipiente que los contiene. Los fluidos pueden ser líquidos o gases y según la diferente intensidad que existe entre las moléculas que lo componen. La hidrostática se divide en dos partes, la presión en el fluido y la presión en un fluido es la presión termodinámica que interviene en la ecuación constitutiva y en la ecuación del movimiento del fluido. En algunos casos especiales, esta presión media o incluso con la presión hidrostática. La presión hidrostática es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre cualquier cuerpo que se encuentre sumergido. Como esta presión se debe al peso del líquido, esta presión depende de la densidad, que se representa con una P, la gravedad, que se presenta con G, y la profundidad, que se presenta con una H, del lugar donde medimos la presión. Esta se puede aplicar la siguiente fórmula. P por P es igual a P por G por H. Principio de Pascal. El principio de Pascal establece que la presión a una profundidad es la misma en todas las direcciones. Por tanto, si se sumerge una placa plana en un fluido de densidad, la presión sobre un lado de la placa es P por H. Si la placa se sumerge horizontal o verticalmente o de cualquier otro modo. Después, la presión sobre una superficie horizontal. En este caso y en general para una superficie plana horizontal bajo el agua, una ley de la hidrostática dice que la presión del agua sobre ella es igual al peso de la columna de agua, que tiene esta superficie como base y cuya altura es la profundidad a la que se encuentra dicha superficie. Después continuamos con la presión sobre una superficie no horizontal. Si la superficie sumergida no está horizontal, entonces los diversos puntos de ella se encuentran a diferentes profundidades y no podemos hablar de la profundidad de sumersión de la superficie como un todo. Continuamos con la fuerza hidrostática, que la presión depende de la profundidad a una profundidad de metros debajo de una superficie donde es el peso específico del fluido. Entonces, ni el tamaño ni la forma del depósito influyen. Conceptos para el cálculo de la integral. Para esto tenemos diferentes fórmulas. Para el peso aplicaría que es F es igual a M por G. En el volumen, que es igual a A por H. Si la placa no es horizontal, se pensaría en otro concepto, como en la presión de un fluido. Presentaremos algunos problemas aplicando las fórmulas ya vistas anteriormente del tema de fuerza hidrostática y presión.
El primer problema que se nos presenta es en un bebedero para ganado de 10 metros de largo, 1 metro de ancho y 0.5 metros de profundidad se llena con agua completamente. Calcular la presión y fuerza ejercida sobre el fondo del bebedero. Lo primero que debemos de hacer en este caso es que la presión sobre el fondo se calcula directamente con la fórmula P es igual a Y por H, que sustituyendo valores sería igual a 9.800 newtons sobre metro cúbico por 0.5 metros, que de resultado vendría siendo 4.900 newtons sobre metro cuadrado, que es igual a 4.900 pascales. Como todos los puntos están en la misma profundidad, podemos aplicar directamente la fórmula de F es igual a P por A, que sustituyendo valores es igual a 4.900 newtons sobre metro cuadrado por 10 metros por 1 metro es igual a 49.000 newtons. Una vez terminada la primera parte, el primer problema, seguimos con la segunda parte. Calcular la fuerza sobre una de las paredes laterales del bebedero del problema planteado anteriormente, encontrando la diferencial de fuerza mediante la división en franjas pequeñas en las cuales se considera la presión aplicada como constante. Para esto tenemos claro que DF es igual al peso específico por la profundidad por el área de la franja, donde el peso específico es igual a 9.800 newtons sobre metro cúbico. La profundidad es igual a Y, considerando el origen en el borde del bebedero y positivo hacia abajo. El largo de la franja, que sería 10 metros, y el ancho de la franja, que es igual a DY. Por lo tanto, DF es igual a 9.800Y por 10 por DY. Es igual a 98.000 Y de Y. Por último, integrando a lo largo de la profundidad del bebedero, tenemos Como conclusión tenemos que mediante esta exposición determinamos la presión hidrostática en el agua variando la profundidad o en función a la profundidad. También determinamos que la presión del agua no está en función de la dirección o no depende de la dirección. Al realizar el experimento de presión hidrostática logramos observar que cada vez que aumentamos la profundidad, esto hace que afecte la presión aumentando la forma creciente tal como aparece en la práctica. La presión manométrica que experimentamos la podemos hallar basados en la presión hidrostática. Esto comprende la presión atmosférica porque está afectada y ejerce sobre la fuerza sobre el líquido. La presión hidrostática por eso decimos que es independiente del área del recipiente, pues solo influye la densidad del líquido y su altura. Gracias.